muchas notas que no nos queremos ir sin. Ya, mire, ya mero nos acercamos a la hora, pero es importante que podamos hablar de esto. Miren, Alito Moreno, con todo respeto, quedó como un verdadero pendejo al criticar el desabasto de medicamentos que ellos mismos han provocado, ¿no? Imagínese usted, tenemos un Alito Moreno y otros priistas que exigen frenar el desabasto de medicamentos cuando pues se origina tanto en gobiernos panistas como priistas, ¿no? Se habla, ¿no? De figuras políticas cercanas a todos estos partidos que son los propietarios de estas distribuidoras, no son farmacéuticas, son distribuidoras de medicamentos que se quedaban con todas las licitaciones para proporcionar medicamentos chafas, de muy baja calidad o hasta agua destilada, que no se nos olvide, a sobreprecio. Y me llama mucho la atención la nota que publica la redacción en Proceso, una nota muy interesante sobre este caso, porque aseguran ellos que mientras el PRI exige frenar el desabasto, en redes sociales les recordaron el agua destilada a niños con cáncer, por ejemplo, desde el gobierno del priista, en prisión, además no se nos olvide, Javier Duarte, para que no se nos olvide, Javidú, exgobernador de Veracruz. Ahí le va parte de esta nota que publican desde la redacción de Proceso. Dice, el presidente nacional y la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno y Carolina Villano, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que solucione este año el desabasto de medicamentos. Al lanzar su campaña de comunicación Reto por México en las redes sociales del PRI, se señaló que el desabasto de medicamentos no puede continuar, que debe ser garantizado por el gobierno federal para la atención médica de todos los mexicanos porque no es un juego. Por cierto, haciendo un paréntesis, hoy dan a conocer la gran cantidad de medicamentos que ya se compraron, son más de 1,400 los que ya se compraron y que al final del año se habían entregado aproximadamente más de 1,200 millones de medicamentos, de piezas de medicamentos. Sí lo dio a conocer el doctor Alcocer en la mañanera, además de que el presidente habla de la resistencia que existe incluso en el surtido de las recetas y que esto ante una pregunta de nuestro compañero del Chapucero, Arturo Pavón, de hecho le plantea Arturo Pavón al presidente que una persona sale del IMSS o del ISSSTE con su receta, llega a la farmacia y le pide, no, pues no tenemos este medicamento porque no existe. ¿Cómo que no existe? Pues me lo acaban de recetar. Pues pregúntele a su presidente. Imagínense es una mamada. Pero bueno, ellos son los que lo provocaron, los priistas, los panistas. Yo me acuerdo de varias notas en aquel entonces, en tiempos de Calderón, por ejemplo, en los que se hablaba del desabasto de medicamentos, ni se diga en tiempos de Peña Nieto, pero eran en medios locales o casi cuasi independientes, ¿no? O sea, hoy, ¿cómo le dan bola a la hilacha y lo utilizan como una forma de golpeteo? Bueno, pues ahora que el PRI les asegura al gobierno de México que no es un juego y les exige que garanticen el abasto de medicamentos, en las redes sociales les respondieron con mucha fuerza. Eh, les dijeron que pues no se les olvide, no se les olvide lo que provocaron ellos con un desabasto de medicamentos. Reportan aquí en Proceso, dice, la mayoría de los usuarios de redes sociales no apoyaron la propuesta del PRI, sino que continuaron con insultos y críticas al actual gobierno, pero otros los cuestionaron porque cuando estaban en el poder no hicieron nada para garantizar los medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades. También cuestionaron eran para ellos, si eran ellos quienes dieron agua en lugar de quimioterapias. Bueno, fue en el gobierno de Javier Duarte, es un gobierno priista, Proceso, no nos hagamos güeyes. Es que le dan un contexto en Proceso muy al estilo latinos, para que se vea que en efecto hay un desabasto impresionante de medicamentos. Es una nota disfrazadilla, pues ahí, ¿no? Para que también pueda golpear al gobierno. Pero, pues ahí, allá ellos, ¿no? No, sí fue un gobierno del PRI, hay que ser muy, muy claros, el que dio agua destilada a niños con cáncer, imagínense usted, ¿no? Dicen ellos en referencia a las denuncias hechas en 2017 contra la Secretaría de Salud de Veracruz, que durante la administración del sentenciado gobernador Javier Duarte dio agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer. Pues bueno, eh, si me permite decirlo y con mucho respeto para el muy cínico y desvergonzado Delito Moreno, pues queda como un pendejo, ¿no? Al criticar el desabasto de medicamentos
y ser confrontado con lo del agua destilada y el desabasto que ocurrió en tiempos de Peña Nieto y en otros tiempos priistas, ¿no? Así de sencillo. Otro que queda como, y grave,